Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual. Y después de eso, pues iniciamos este interludio de 75 días entre la tribulación y el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo tu consejo para nuestra vida. Y te pedimos que nosotros todo lo que aprendamos y hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, continuamos el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos llegado pues a este interludio de 75 días que ocurre después de la venida de nuestro Señor Jesucristo para comenzar su reino milenario. Él llega al final del periodo de la tribulación y acaba pues con todo el sistema cósmico de Satanás. El sistema cósmico de Satanás ha imperado por los últimos 6,000 años. Y todas las naciones y todo lo que existe pues dentro del gobierno de Satanás. Durante el transcurso de esa época van a haber guerras y rumores de guerra porque Satanás no puede con todo lo que tiene en su reino. Es demasiado para él, a pesar de ser un genio y a pesar de tener todos estos ángeles a su disposición. El problema que él tiene es que sus séquitos son personas que tienen naturaleza pecaminosa humana. Y esa naturaleza pecaminosa humana, si está dirigida y si está enseñada y si está impulsada por el sistema cósmico de Satanás, va a producir arrogancia. Y la arrogancia es el peor pecado porque la arrogancia hace lo mismo que dice Satanás que quería hacer. Yo seré como el Dios Altísimo. Entonces cada persona que tiene la naturaleza pecaminosa, sin jalarle las riendas, se disparata y produce arrogancia y produce odio. Y todos quieren llegar a ser como dioses. Entonces se le escapa de las manos a Satanás debido a que no puede pues mantener las riendas sobre todas las personas, especialmente los que han subido en el sistema, porque más conocen el sistema, ¿okay? Más conocen y más lo utilizan a su disposición, son más mentirosos que los demás, hacen todas las cosas que caracterizan a Satanás. Satanás vino a robar, matar y destruir, es el padre de las mentiras y todos los que le siguen son mentirosos. Okay, nosotros andamos con la verdad, somos amantes de la verdad con B mayúscula. La verdad es Cristo, la verdad trascendental que viene fuera del tiempo y del espacio, que es la palabra de Dios, que a nosotros nos deja conocer las cosas como Dios las diseñó. Entonces, tenemos algo que es espectacular con el conocimiento de la palabra de Dios, pero tenemos que ver las cosas de la manera apropiada. No como una religión, no como golpes de pecho, ninguna babosada esa, porque eso no es la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ver con el conocimiento de la mente de Cristo. Jesucristo fue el único que pudo ganarle a Satanás. Le ganó en la cruz. Esa fue la victoria estratégica del Señor Jesucristo. Y ahora a nosotros nos permite tener la victoria táctica por medio de su mente. El que tiene la mente de Cristo tiene la victoria. Y si tienes la victoria vas a gobernar con el Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, comencemos a ver este periodo de 75 días en este estudio de Apocalipsis. Estamos en la lección número 984 en el libro de Apocalipsis. Y estamos pues viendo este interludio de 75 días. El erudito y profesor y teólogo Arnold Fruchtenbaum, que es un señor judío cristiano que ni siquiera se le puede entender muy bien en inglés por el acento tan fuerte que tiene en el español. Cuando él da conferencias pues tienes que prestarle mucha atención, pero cuando escribe en inglés es una maravilla, porque no tiene acento. Y lo que tiene es una cantidad de información espectacular. Entonces, este es uno de los... hoy en día existen un grupo de cristianos que están a la vanguardia de la cristiandad, que son impresionantes, inteligentes y que se han formado, pues, tienen una normativa espectacular. Entonces, este señor, en su libro Los Pasos del Mesías, hace este esquema que... tengo aquí, claro está que yo no puedo hacer el esquema tan bueno como él lo hace porque no manejo muy bien el asunto de las diapositivas en el internet, pero este es el interludio de los 75 días y vemos que la tribulación, la segunda parte de la tribulación que tiene que ver con los juicios, las copas, recuérdense, sellos, trompetas y copas, las copas son los últimos juicios y el periodo del medio que ustedes ven aquí es el interludio de 75 días. Después de esto comienza el reino mesiánico, que es el reino de Dios en la faz de la tierra. Entonces, aquí vemos que tanto la tribulación
como los juicios de las copas llegan a su conclusión cuando el Señor Jesucristo regresa a la faz de la tierra. Y después está el periodo de 75 días entre la venida de Cristo y la inauguración del reino milenario de Dios, que es el reino de Dios en la faz de la tierra. Ahora, durante el transcurso de esos 75 días van a suceder una serie de cosas muy interesantes que tienen que ocurrir para terminar de quitar todos los vestigios del sistema cósmico de Satanás. Nosotros sabemos que tenemos a 3 enemigos contundentes en la faz de la tierra. El primero es el mundo, representado por este círculo. El segundo es la carne, representado por este diamante, que es la naturaleza pecaminosa humana, que produce obras de bien humano. Tiene un área de fortaleza que produce pecados y un área de debilidad que produce bien humano. Tiene tendencias a la lascivia y tiene tendencias al legalismo, ¿okay? La ley. Son personas que se pegan a la ley y pues creen que es lo máximo que existe. Esta producción, claro está, destruye y conduce. Los dos construyen. Uno constituye la degeneración inmoral y por el otro lado la degeneración moral. Y finalmente tenemos Satanás y su organización. O sea, tenemos el mundo, la carne y el sistema cósmico de Satanás, que es la organización que produce arrogancia, que produce odio. La primera de sus cartas, su carta mayor es la religión. La religión es la carta mayor de Satanás y la religión se ha metido dentro de la cristiandad. Y claro está, siempre propone diluir los preceptos divinos. Pero a medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, eso lo vamos eliminando porque conocemos la palabra. Entonces desenmascaramos a Satanás y su organización con todo lo que proponen para diluir el plan. Ahora, durante el transcurso de estos 75 días que estamos viendo, van a suceder una serie de cosas interesantes y el pasaje central que nos explica acerca de estos 75 días se encuentra en Daniel, uno de los profetas del Antiguo Testamento que se dirigía hacia el futuro y nos dejaba saber a nosotros lo que sucedía. Y hemos visto muchísimos de ellos. ¿Okay? Ahora, dice lo siguiente, en el versículo 11, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido, el sacrificio perpetuo en el templo, en el tercer templo, en el templo que va a ser construido en el periodo de la tribulación. Entonces aquí va a haber un templo y aquí van a haber sacrificios en este templo. ¿Ok? Y puesta la abominación de la desolación. La abominación de la desolación es esta estatua que pone el anticristo de su imagen en el lugar santísimo. Y la palabra de Dios nos dice que esa estatua, Satanás le va a dar potestad para que hable. Hoy en día puede ser una de las supercomputadoras que existen que va a tener toda la información simultánea y que te va a dar a ti toda la información que necesites para el sistema cósmico de Satanás. Ya sabemos que han sacado computadoras que hacen 170 trillones de cálculos por segundo. ¿Oyeron eso? 170 trillones de cálculos por segundo. Eso es una barbaridad. ¿Okay? Pero esa es la velocidad a la cual se dirige y la nanotecnología ahora está desarrollando otros sistemas adicionales de un solo átomo, que son cadenas que son más fuertes que el hierro, son más fuertes que el acero, son más fuertes que el diamante, ¿okay? Con la nanotecnología, y que esas son cadenas que van a ser utilizadas para la conducción, o sea que no permite que el imán las atraiga. Es un superconductor que tiene 0 resistencia. O sea que estamos hablando de cosas que vienen en el futuro espectaculares. Pero aquí lo que estamos viendo es el hecho de que esa imagen va a hablar. Y dice, desde que el tiempo que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación. Entonces aquí tenemos primero que todo que estos son 2 eventos que toman lugar al mismo tiempo. Y la abolición del sacrificio perpetuo y la puesta de la abominación de la desolación. Y de acuerdo a Daniel capítulo 9, el anticristo termina el sacrificio a la misma vez que pone su estatua en el lugar santísimo. Y esa es la abominación de la desolación que termina los sacrificios diarios que se llevan a cabo en el transcurso de la tribulación. Recuérdense que la tribulación es la 70ª semana de Daniel. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue rechazado, Él vino a ofrecer el reino de Dios a la faz de la tierra. Cuando Juan el evangelista hizo el reino de Dios se ha acercado, está a la mano, es porque Jesucristo estaba en la faz de la tierra. ¿Okay? Pero ellos rechazaron al reino, rechazaron a nuestro Señor Jesucristo y Él posterga el reino, llama a la familia real de Dios, llama a la iglesia, que es la eclesia, así se dice en el griego, eclesia, que son los llamados de adentro para afuera, de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros, fuimos llamados nosotros y posterga la venida del reino. ¿Okay? Primero llama a la iglesia para hacer esa familia real con su tercer patente. Él tiene 3 patentes reales. Esta es la tercera patente que tiene él. Entonces, es la abominación de la desolación que termina los sacrificios diarios que existían en ese templo
Y desde ese momento en adelante, el cual ocurre a los 3 años y medio de la tribulación, está el otro periodo, pero en esta ocasión nos dice algo muy interesante. Y lo vemos aquí. Hoy se los leo. Dice: y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la salvación, habrá 1290 días. Y después dice: y bienaventurado el que espera y llegue a los 1335 días. ¿Qué es lo que ven ustedes aquí en ese versículo bíblico? Recuérdense que la tribulación está dividida en 2 segmentos de tiempo: 3 años y medio y 3 años y medio, o 42 semanas y 42 semanas, o 1260 días y 1260 días. Pero aquí no dice eso. Aquí tenemos la información que nos da Daniel, que dice: y puesta la abominación de la salvación habrá 1290 días. Ahí hay 30 días y abajo hay 45 días. Porque la mitad de los tiempos, de ese tiempo, el periodo de tribulación, son 1260 días. Son 1260 días hasta el tiempo que haya el gran terremoto y el hombre de perdición ponga su estatua en el lugar santísimo, y después 1260 días hasta concluir la tribulación. Pero aquí está hablando de 1290 días. 1290 días. 30 días más. En Apocalipsis 11:13, y otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. Eso es basado en el calendario lunar de Israel, no en el calendario gregoriano que tenemos nosotros de 365 días. El calendario lunar era de 30 días y un año era 360 días. O sea, basado en 360 días, si tú multiplicas 360 por 3 años y medio, vas a venir a 1260 días. Pero aquí hay 1290 días. También en Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios. Esta es la segunda parte, fíjense, para ser sustentada ahí por 1260 días. 3 años y medio. Entonces, regresando a Daniel, Daniel nos da una información adicional, básicamente. Y esto es lo que vamos a estudiar, porque aquí se encierra algo de mucha importancia. Entonces, en esta ocasión, nos da un periodo de tiempo que dice 1290 días, no 1260 días, como lo dice Apocalipsis 11:3. O sea que es un periodo de 3 años y medio, pero aquí en Daniel 12:1 dice: habrá 1290 días, y después en el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Ok? O sea que si tú pones 1335 días menos 1260 días, tenemos exactamente 75 días, que es el intervalo que va a ocurrir antes de que comience el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Eso es primero que todo, y ahora le voy a dar la información adicional. Entonces, recuerden que ese periodo de la tribulación dura 7 años, y la mitad de 7 años es 3 años y medio. Hay diferentes maneras en que la Biblia lo dice. Pues si utilizamos el calendario de nuevo, de 365 días y un cuarto de día, que es el año solar que nosotros tenemos como nuestro calendario, esto no funcionaría. Pero si utilizamos los números de la Escritura basados en el calendario judío, y me refiero pues a ese calendario lunar, entonces funciona perfectamente, porque son 30 días por mes, 365 días en el calendario de un año, 3 años y medio, que valen a 1260 días. Que quede eso grabado. Y la frase que utiliza la Biblia: un tiempo y tiempos y medio tiempo, un tiempo sería un año, tiempo sería 2 años y medio tiempo, medio año. O sea que son 3 años y medio, o 1260 días. O sea que hay 3 maneras en las cuales se designa ese periodo de tiempo, y los 2 son periodos que lo forman, pues todos los periodos que lo forman son iguales. Ahora, la otra designación es las 42 meses, que es lo mismo, 3 años y medio. Entonces, pero aquí tenemos un periodo comenzando desde el medio del tiempo de la tribulación, o sea, comienza a los 3 años y medio. Si aquí tenemos la tribulación, de aquí a aquí, y este periodo comienza a los 3 años y medio, aquí comienza, pero ahora nos sacó hasta aquí. Le añadió 30 días más, 1260 más 30. Y ahora dice: bienaventurado el que llegue a 1335, ¿correcto? Entonces ahora tenemos algo adicional. ¿Okay? Entonces se extiende a 1290 días, lo cual introduce un periodo de 30 días o un mes después de la segunda venida, para la limpieza del templo, para remover la abominación de la desolación y purificar el templo de nuevo. Y después el versículo 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y entonces ahí tienen los 75 días que les he comentado, y
están relacionados pues a la limpieza del templo, y después tenemos 45 días adicionales. Después de eso es ahí donde nosotros sacamos esa brecha de tiempo, que son 75 días entre el fin de la tribulación y el inicio del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Yo les he comentado que no va a haber un ápice del sistema cósmico de Satanás. O sea que lo único que va a quedar en el periodo de la tribulación va a ser el mundo y la carne. El sistema de Satanás completo es completamente obliterado. No queda nada. Pero con la carne es suficiente. El mundo ofrece cosas que las personas quieran, y la carne siempre impulsa a la persona a desobedecer a Dios, porque el conflicto angélico se tiene que llevar a cabo. Por eso les he dicho que ¿por qué existe el pecado? Porque es necesario que las personas vengan con el pecado original de Adán para que puedan tomar la decisión de creer en el Señor Jesucristo, para que puedan tener vida eterna y escojan a favor de Dios y no a favor de Satanás. Entonces, la condenación tiene que preceder la salvación, y todos nosotros venimos de fábrica condenados, porque tenemos un padre, y ese padre tiene la naturaleza pecaminosa humana que nos transmite a nosotros, y la naturaleza pecaminosa humana está imputado el pecado original de Adán, que nos hace nacer con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muertos. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo para nacer espiritualmente, y nacemos espiritualmente de Dios, no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, como dice la Biblia. Entonces, ya tenemos algo muy espectacular. Ahora permíteme darles un resumen de los eventos de los 75 días. Y es algo interesante porque Dios tiene que llevar a cabo ciertas funciones antes de iniciar el reino milenario. El reino milenario no acepta absolutamente nada del sistema cósmico de Satanás. Hay dos cosas interesantes que les quiero mencionar. Primero que todo, cuando nosotros somos evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que la iglesia es levantada y pasa por el tribunal de Cristo, todas las obras de bien humano son quemadas. O sea que nosotros somos purificados de las obras de bien humana, solamente quedan las obras de bien divino. Y es la base de nuestro juicio y de nuestra fidelidad. ¿Okay? Las obras de bien divino. ¿Cuál es la base de nuestra evaluación? Las obras de bien divino. ¿Se dan cuenta? Tenemos que producir obras de bien divino. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y las obras de bien divino tienen que ver con la proclamación del reino de Dios, con la proclamación del mensaje de la salvación, para arrebatar a las personas que están en el mundo sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna, y que sean invitados al reino de Dios cuando regresa nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata. Los eventos son, primero que todo, en los primeros 30 días, la limpieza de la abominación de la desolación en el templo. Segundo, al anticristo se le resucita para ser juzgado con el falso profeta y condenados al lago de fuego. Aquí ustedes pueden ver que todos los vestigios del sistema cósmico de Satanás van a ser eliminados. Cuando les hablé del tribunal de Cristo, cuando nosotros regresamos para gobernar con el Señor Jesucristo, no venimos con el cuerpo de corrupción, venimos con un cuerpo especial, ¿okay?, sin la naturaleza pecaminosa humana. Y les comenté que en el transcurso del milenio se va a implementar de nuevo la ley mosaica, pero la ley mosaica se va a implementar, antes no servía por la carne, era débil por la carne, pero ahora los que van a gobernar no tienen la naturaleza pecaminosa, y nosotros vamos a ser incorruptibles cuando regresemos con el Señor. Entonces la ley mosaica va a funcionar en ese periodo del milenio. Entonces, eso sí tienen la naturaleza pecaminosa, y ellos sí continúan porque es parte del juicio de apelación de Satanás. ¿Okay? Esa es la presentación. En el juicio de apelación de Satanás es la presentación del caso de la fiscalía, y a la final, con la revolución Gog-Magog, es la presentación final de Satanás y su organización. Pero Dios demuestra que el asunto del libre albedrío no tiene que ver con el ambiente medio perfecto, porque eso es una de las cosas que promulga el sistema cósmico para decir que si todas las cosas fueran iguales y que si no hubieran pobres, todo el mundo estaría bien, pero no es así. ¿Okay? Eso no existe, es la naturaleza pecaminosa la que causa el problema. Entonces, son juzgados y condenados al lago de fuego. Tercero, el falso profeta y el anticristo son enviados al lago de fuego. En la primera ustedes ven que son condenados, y la segunda son lanzados al lago de fuego. 4, Satanás es apresado y amarrado y lanzado al abismo, donde queda preso por 1000 años. 5, habrá el juicio de las naciones gentiles que todavía viven. Esas son naciones gentiles que todavía están, después del transcurso de la tribulación, todavía están vivos, o sea, no murieron en este periodo de tiempo de la tribulación donde murieron 4 billones de personas. Esos están vivos. Entonces, habrá juicios contra las naciones gentiles que todavía viven. En esta separación es la separación de las ovejas y de los cabritos, la famosa porción de las ovejas y los cabritos. Sexto, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, la resurrección, séptimo, la resurrección de los mártires del periodo de la tribulación, y finalmente la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Okay? Y después de eso comienza el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, sin un ápice del sistema cósmico de Satanás.
Y tiene que ser así para demostrar que Dios es justo y que a pesar de que Dios le dé todo al ser humano, y le va a dar todo porque no va a haber guerra ni memorias de guerra, el león se va a acostar con el cabrito, con la oveja y no se la va a comer, la víbora no te picará y te dará daño, o sea, todo eso, nada de eso va a existir, pero no va a ser como en el jardín del Edén. Aquí, ¿por qué? Porque las personas tienen la naturaleza pecaminosa humana todavía, ¿okay? Entonces, pero es algo nuevo y en esa demostración de Dios queda pues el nombre de Dios por alto porque Él es perfecto en todas las cosas. Entonces, estos son los 8 eventos que toman lugar en el intervalo de 75 días, entre la segunda venida de Cristo y el inicio del reino mesiánico, y también conocido pues como el milenio y como el reino de Dios en la faz de la tierra, con la sede en Jerusalén. Jerusalén va a ser mucho más grande, Jerusalén, el templo va a ser grandísimo, va a tener 1 milla cuadrada, o sea que va a ser enorme. Entonces, el primer evento tiene que ver con la limpieza de esa estatua del templo de la abominación de la desolación, y eso inicia la preparación para el futuro templo. Y es durante este tiempo que también van a existir cambios en la topografía de Jerusalén. Cambios dramáticos en la topografía de Jerusalén. Ya hemos visto el hecho de que cuando nuestro Señor Jesucristo llega al Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos se divide en 2 partes, pues, del este al oeste, para los que estaban presos en Jerusalén puedan salir de ese lugar y escapar. Y eso ocurre en la batalla final entre nuestro Señor Jesucristo y los ejércitos del Anticristo. O sea que ese es uno de los cambios que van a haber, y de esa apertura del agua, el agua fresca va a emanar. Parte de esas aguas van a ir hacia el este, hacia el Mar Muerto, cosa que va a revivir el Mar Muerto, y la otra mitad va hacia el Mar Mediterráneo. Ahí vemos un enorme cambio topográfico, como comprenderán. Pero va a haber algo más, y me refiero pues a un evento que va a causar que haya un empuje hacia arriba. En estos componentes platectónicos van a empujar a Jerusalén hacia arriba. Por un lado se abre y por otro lado empuja hacia arriba. ¿Okay? Y lo que va a suceder es que el nuevo templo, donde va a ser construido el nuevo templo, que es el Monte de Sión, va a ser más alto. Va a levantar el Monte de Sión a un nuevo nivel y a una nueva dimensión. Entonces, yo les he hablado a ustedes de la batalla que tomó lugar en el año 70 con las legiones romanas de Tito, pues cuando atacaron el templo de Jerusalén. Ellos destruyeron la mayor parte de la ciudad, la quemaron, el templo lo quemaron para sacarle todo el oro porque estaba enchapado en oro por dentro y ellos querían el oro y lo destruyeron, pero destruyeron muchos de los edificios que había construido Herodes el Grande, que era un gran arquitecto de paso, él fue el que hizo la reconstrucción de ese templo. Incluso yo les comenté que este monte de Sión él lo elevó. Él lo que hizo fue construir a los lados del monte, hizo una plataforma de 33 acres en la parte de arriba de esta montaña, y ahí fue donde construyó el templo. O sea que fue una obra espectacular, y él hizo eso para congraciarse con los judíos también. Él lo que hizo fue levantó aquí desde el valle de Kidrón, y hizo una plataforma tremenda. Esto fue pura construcción que él hizo para poner el templo aquí arriba. ¿Okay? 33 acres de templo, que es grandísimo. Pero el nuevo templo, ustedes se van a dar cuenta que no va a tener necesidad de que un hombre construya hacia arriba, sino que Dios mismo va a hacer este levante para que Sión, el monte de Sión, sea grandísimo. Y el templo, la dimensión del templo va a ser 1 milla cuadrada. ¿Okay? No 33 acres, sino 1 milla cuadrada enorme. Va a ser enorme. De manera pues que estas legiones de Tito, pues de Roma, quemaron, y ese es el mismo nivel de destrucción que va a tomar lugar en la batalla en particular que nosotros estamos viendo. De manera que hay una limpieza que va a tomar lugar, y con ese levantamiento topográfico que va a existir, como está descrito pues en Ezequiel 40, que después lo vamos a ver, es ahí donde el templo va a ser reconstruido y va a tener una dimensión como de la milla cuadrada. Y de manera que es mucho más grande que cualquier cosa que existe hoy en día o que ha existido para el templo antiguo, los 3 templos. Entonces, todo eso toma lugar bajo la limpieza de la abominación de la desolación, periodo 30 días, en el monte del templo. Y cuando lleguemos a hacer el estudio del periodo del milenio, vamos a regresar a Ezequiel, porque también vamos a ver el asunto del milenio. Tuvimos un pequeño estudio acerca de cómo va a ser gobernado, y les di amplia información. Eso es un estudio interesantísimo, de paso. Les digo, se encuentra ya en el internet, y es el estudio del reino milenario. Interesantísimo, y ahí hay una cantidad de información espectacular para saber hacia dónde nos dirigimos nosotros, porque nosotros vamos a regresar con el Señor. Entonces, cuando lleguemos a hacer el estudio pues, de ese periodo del milenio, vamos a regresar a Ezequiel para ver la descripción del templo en esa ocasión.
Y claro, eso ocurre en el próximo capítulo. Ahora, el otro evento es que el anticristo tiene que ser resucitado de los muertos, porque de acuerdo a Isaías 14, él ha muerto. Todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis y en el Nuevo Testamento está anclado o tiene raíces en el Antiguo Testamento. Todo. Ahí no hay nada que no se pueda saber. Recuérdense que este libro en el inglés se le conoce como la revelación de Cristo, no el ocultamiento de Cristo. O sea que no puede haber nada en el libro de Apocalipsis que no se pueda entender. ¿Cómo se va a dejar de entender si se está revelando algo? O sea, es revelación. Entonces, de manera que tiene que ser resucitado de los muertos. Sin embargo, pues el falso profeta no es muerto. El asunto es que los dos van a tener que pararse enfrente al Señor Jesucristo y después son lanzados al lago de fuego. Entonces, en Isaías 14 tenemos una descripción de la destrucción del anticristo y del poder atrás del anticristo. Pero primero permítame darles pues una explicación muy interesante que tiene que ver con lo que ocurre cuando las personas llegan al capítulo 14 de Isaías, especialmente del versículo 12 al 15. Porque si tú lees la Biblia pues por tu propia cuenta y no tienes estos trasfondos interesantes, pues puedes confundirte un poquito. Y se enfocan en esto en términos de la caída de Lucifer. Y precisamente eso se habla de la caída de Lucifer. Eso no cambia, pero tenemos que tener cuidado cómo leemos el texto, porque ese es uno de los textos que tienen una referencia doble en lo que concierne a la línea de tiempo. Entonces hay que tener cuidado cuando lo leemos para podernos ubicarnos correctamente en lo que él está hablando. Esto hay un transcurso de tiempo que pasa el profeta de un lugar histórico a otro lugar histórico. Y lo que tiene que recordarse es que la edad de la iglesia era la edad del misterio. Significa que no se sabía absolutamente nada en el Antiguo Testamento acerca de la edad de la iglesia. Entonces estos profetas miraban de picos de montaña a picos de montaña. Yo podía ver el final, pero no sabía que había la iglesia en el medio. En un valle que tenía la iglesia, 2000 años de iglesia, y ve a los eventos finales, pero lo ve desde el punto de vista de una persona de aquellas épocas. Imagínense la tecnología que existe hoy en día comparado con lo que tenían ellos en esa época. Entonces las descripciones que él va a dar son descripciones que tienen que ver con lo que entendían las personas en aquellas épocas. Él no va a hablar de un jet, o no va a hablar de las computadoras, ni va a hablar de nada de eso, porque eso no existía. O sea, decir eso pues sería locura. Pero es suficiente la información para que nosotros la entendamos. Porque nosotros sí podemos regresar a los tiempos históricos, ¿verdad?, con la información que existe y darnos cuenta de qué se trataba. Entonces, por ejemplo, si tú eres Isaías y estás escribiendo esto en el 7º siglo antes de Cristo, lo que sucedería es que estuvieras mirando mucho más adelante en el corredor del tiempo futuro y llegas al tiempo de la segunda venida y lo que sucede cuando el anticristo es lanzado al lago de fuego. Entonces, algunos de los detalles específicos de cómo esto es estructurado, pues es lo que él tiene, y para él no son tan claros como lo son para nosotros hoy en día. Nosotros tenemos mucha tecnología que nos permite ver que estas cosas pueden ocurrir. Una de las cosas que no se entendía es que todo el mundo verá a los dos testigos. Bueno, cuando eso se escribe, todo el mundo estará hablando de todo el mundo de Jerusalén. Y nosotros sabemos que todo el mundo, el globo terráqueo, se va a dar cuenta. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Porque hoy en día existe el satélite, y existe la televisión, y existen los métodos instantáneos. Pero en las épocas que se escribe esta información, pues no se daban cuenta. ¿Cómo iban a saber eso? Pero sí, en realidad, ¿verdad? Nosotros tenemos más información de lo que tenían los antiguos y lo que tenían estos profetas. Solamente Dios le permitía ver estas cosas. Me imagino que ellos se quedarían atónitos de ver lo que estaba pasando y solamente lo podían describir en términos locales de aquella época, pero no lo podían describir de ninguna otra manera porque no tenían el marco de referencia necesario para hacerlo. Entonces, algunos de los detalles específicos de cómo esto es estructurado los tenía, pero no eran tan claros para él como lo son para nosotros. De manera que cuando habla del Seol, está utilizando como un término general la palabra, como lo hacía pues para referirse al lugar del juicio para los muertos. Hasta ese punto pues de especificidad era que llegaban los teólogos de esa época. De manera que él está mirando hacia el futuro, hacia los eventos que están ocurriendo al final del periodo de la tribulación. Ahora, ¿qué era el Seol? Porque esa es la palabra que se utilizaba. El Seol era donde iban los muertos, tanto los justos como los injustos, los salvos como los que no son salvos. En el Antiguo Testamento nadie había entrado al cielo hasta que Cristo pasara como los primeros frutos a la presencia del Señor. Él abrió las puertas, él el camino, la verdad y la vida. Entonces nadie podía ver eso. Entonces se mantenían en el Seol, en un lugar que se conoce como el paraíso. Estaban en el paraíso. No el paraíso terrenal, sino el paraíso. O sea, así se llamaba el seno de Abraham, el paraíso, que era para los creyentes. Pero todos iban al Seol y de la manera que ellos hablaban era el Seol nada más.
Eso lo venimos a saber nosotros más adelante en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no lo sabían. Entonces, de manera que él está mirando hacia el futuro, hacia los eventos que están ocurriendo al final del periodo de la tribulación. Entonces, el anticristo ha sido apoderado en los últimos 3 años y medio, poseído por Satanás, por lo menos por los últimos 3 años y medio. Todo esto que les digo, pues, es muy interesante, como pueden ver, porque hay mucha información, pero toda la información la tenemos en la Biblia, o sea que ahí no hay lugar para especulaciones, porque toda la información la tenemos. El anticristo entonces ha sido apoderado en los últimos 3 años y medio, y ahora en lo que concierne al cuerpo humano, es el cuerpo del anticristo. El hombre, el anticristo, es un hombre humano, un ser humano que ha sido poseído por Satanás, ¿verdad? Es él el que es lanzado en el lago de fuego. Pero él es la personificación humana de Satanás. ¿Sí? Porque él es el anticristo el que está llevando a cabo toda esta batalla, el que tiene el poder, tiene esta supermente. Yo me imagino que este hombre habla por lo menos 50 idiomas. Es inteligentísimo porque Satanás conoce todos los idiomas y él puede hablar en todos los idiomas. Yo les he comentado a ustedes que cuando este hombre abre la boca, todas las personas, todos los líderes se quedan con la boca abierta por la inteligencia tan astronómica que tiene. Ustedes saben que cuando una persona que sabe mucho, tú estás enfrente de una persona que es un erudito en la materia y eso es materia que a ti te interesa, pues, ¿qué haces? ¿Comienzas a hablar? No se queda callado, ¿verdad? Se queda callado para escuchar a esa persona. Vas a escuchar a un erudito en la materia. Yo les comenté que una vez en una fiesta que tuvimos aquí, resulta que había un señor de Medellín, un médico de Medellín que daba clases en una universidad de medicina en Medellín, no sé cómo se llama. Pero ahí había por lo menos 50 médicos en la fiesta, porque era una fiesta, la fiesta latina con música y con trago y con todo lo demás. Pero viene un grupo de como 30 médicos, porque este señor comenzó a hablar. Y no volaba una mosca ahí, todo el mundo escuchando. Estaba hablando de la capacidad espacial que tienen las mujeres y los hombres, y el desarrollo que tiene, y que en las mujeres mucho más rápido se desarrolla. Entonces, pero hace una disertación, pero con puntos y comas y detalles que ahí estaban todos calladitos escuchando todo lo que decía este señor, porque era una ciencia, una eminencia el hombre. Entonces, eso es lo que sucede cuando hay una persona que verdaderamente sabe lo que está hablando y conoce bien el tema que está manejando. Eso es lo que sucede con el anticristo, que cuando él hablaba, pues los gobernantes se quedan callados porque este hombre sabía demasiado o sabe demasiado, ¿ok? Entonces, o sea que tiene un poder espectacular, tiene un poder, pero es porque ese señor está poseído por Satanás. Y Satanás tiene 7.000 años, 6.000 años de historia humana. 6.000 años de historia humana, no se le olvida nada. Tiene un coeficiente intelectual de 10.000, 20.000, comparado con el ser humano. O sea que a él le van a hacer caso ellos y lo van a seguir. Mira, si tú escuchas a Satanás, te convence. Te convence, punto. Así de simple. Entonces, él es la personificación. Entonces, el anticristo es la personificación humana de Satanás, de manera que cuando él llega al lago de fuego, aquellos que están presentes comienzan a burlarse de él y ridiculizarlo, porque termina en el lago de fuego. ¿Sí se dan cuenta? Este hombre, el anticristo lanzado, y los que están ahí, bueno, y tú no eras el grande, el non plus ultra, el que ibas a hacer, el que ibas a gobernar, y aquí estás con nosotros en el infierno. ¿Se dan cuenta? Entonces, debido a su ambición que había expresado, ahora ellos se burlan de él, de las promesas que había hecho, de lo que iba a promover todas las cosas para todas las personas, que iba a ser gobernante de la tierra, y lo que hace pues en su burla es recortarle de su ambición original. Y de manera que esa ambición original ahora nos lleva al pasado. Primero tenemos la imagen del periodo de la tribulación, pero ahora cuando nos habla del anticristo y llegamos pues a Isaías, en Isaías se nos da la información. Y lo que está pasando es que en Isaías se está haciendo mención de lo que era Lucifer antes de la creación del hombre. Yo seré como el Dios Altísimo. Ese fue el primer pecado que existe, de paso. El primer pecado fue la arrogancia de Satanás. Entonces, Isaías está mirando hacia el futuro, a un evento que va a tomar lugar entonces, pues allá en el futuro, y cuando aquellas personas que están en el Señor reciben al anticristo, dirigen su burla en contra de él, pero en realidad la burla es en contra del poder que está atrás del anticristo. Y es una clara referencia a Satanás entonces, y a su ambición original de ser como Dios Altísimo, lo cual pues ocurrió mucho más atrás, antes de la creación de Génesis 1:1. Entonces, aquí tenemos ese marco de referencia para que nosotros cuando entremos a estudiar ese Isaías 14, pues sepamos de qué se trata. Con esto en mente, veamos a Isaías 14 y vayamos al versículo 3, que nos ofrece un periodo de tiempo y que nos dice lo siguiente.
Y el día en que el Señor te dé descanso, está hablando del día, un periodo de tiempo, ¿verdad? De tu desesperación y de tu dura servidumbre a la que fuiste sometido. Entonces aquí tenemos algo muy interesante. Aquí se está dirigiendo a Israel, primero que todo, y la palabra clave que tenemos aquí es el descanso. Jerusalén habla del príncipe de la paz o el lugar de la paz. Salem es el príncipe de la paz. Jerusalén es el lugar donde reside nuestro Señor Cristo, donde va a gobernar nuestro Señor Cristo, y la paz va a ser mundial cuando Él esté en la faz de la tierra. Es la sede de la paz mundial. Y la paz quiere decir del descanso, porque Dios descansó en el séptimo día de la creación. Entonces la palabra descanso del Señor es una descripción del reino milenario y del descanso que vendrá a Israel. Y ese es el tema de Hebreos 4, que habla del descanso de Dios que viene con el reino del Señor. Nuestro Señor Jesucristo regresa, va a gobernar y va a haber paz entonces. Y esto pues nos ubica en el futuro, cuando el reino milenario va a comenzar, cuando esté nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Ahora Isaías 14:4 dice: pronunciarás esta burla en contra del rey de Babilonia, que aquí nos pone como el rey de Babilonia, pero nosotros sabemos que está refiriéndose a Satanás. Y dirás: ¿cómo se ha acabado el opresor? ¿Y cómo ha cesado el furor? Versículo 5. El Señor ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes. Los impíos son los moradores de la tierra, que es el título que se le da a las personas que viven en el transcurso de la tribulación, que por más de que se le da el evangelio de salvación, lo rechazan. No quieren saber nada de Cristo. Entonces el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes va a ser derivado. En el versículo 6 dice que golpeaba con él con furia a los pueblos, con golpes incesantes, que sometía con ira a las naciones en persecución incesante. Eso es lo que ocurre en la segunda mitad del periodo de la tribulación, que va a haber una persecución impresionante y va a ser una sujeción a base de trancazos. Tú vas a hacer caso, si no te van a quebrar los huesos. Y claro está, para que no te quiebren los huesos, ¿qué vas a hacer? Te vas a someter. Y eso es lo que sucede aquí. Ahora, no tienen el corazón de las personas que están con ellos, pero tienen el temor de ellos. Y a ellos lo que les interesa es el temor, que les hagan caso. Entonces, esta burla continúa contra el rey de Babilonia, y después en el versículo 9 dice lo siguiente: el Seol, que ya les hablé del Seol, que es el lugar generalizado, pues, donde iban todos, los muertos, creyentes o incrédulos. Desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra, levanta de sus tronos a los reyes de las naciones. Fíjense lo que generalmente, pues, ya les hablé del Seol, y esto no está declarado en el Antiguo Testamento, el asunto de los diferentes compartimentos que existían. Eso lo sabemos sino hasta que llegamos a Lucas 16, donde el Señor nos da la información esa. Ellos tenían solamente una palabra general, el lugar donde iban los justos y los injustos. Entonces, después dice: desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida, y por ti despierta a los espíritus de los muertos y a todos los jefes de la tierra, y levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. De nuevo, esa frase es utilizada en Apocalipsis, refiriéndose a los reyes de las naciones. En el Apocalipsis se encuentra también. En el versículo 10 de Isaías dice: todos ellos responderán y te dirán: tú también has sido debilitado como nosotros y has venido a ser semejante a nosotros. O sea, tienes el mismo destino de nosotros. Tú te creías el grande, el poderoso, el que hacía, el que deshacía. Pues aquí estamos, mis queridos amigos. En Isaías 11 dice: han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como una cama y los gusanos son tu cobertura. Tú estás más muerto que el hijo Lindbergh, pues, como decían allá en Colombia. En los versículos 12 al 14 se dirige al verdadero poder, pues, atrás de la figura humana, y se dirige a la caída de Satanás. Y con esto vamos a concluir. Versículo 14, del 12 al 14 de Isaías. Todo se encuentra en la Biblia. Dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, y levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, y subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Ese es el primer pecado de la criatura, que es la arrogancia de ser como el Dios Altísimo. Y pues, como podemos ver aquí, en realidad, ¿verdad?, esta burla se está dirigiendo a Satanás, que es el que lidera y el que gobierna y el que tiene al anticristo como frente de su organización para él hacer lo que quiere, pero a la final es derivado al infierno. Y ahora, la próxima semana, claro está, vamos a tener más información y vamos a tener más cosas que ver, que son tan interesantes. Vamos a descubrir
pues todo lo que ocurre antes de llegar al reino milenario. El reino milenario es interesantísimo, señoras y señores. Ya hacia allá nos dirigimos. Entonces, amadísimo Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocerte más y más, Señor amado, para poder ser utilizados por ti, no solamente para predicar tu palabra y hablar pues de la salvación que se obtiene por medio de la fe en el Señor Jesucristo, sino de extender pues no solamente la invitación a las que no conocen a Cristo, no tienen esperanza ni vida eterna, sino también para animar a aquellos hermanos que no han llegado al conocimiento pleno tuyo, Señor, para que ellos puedan venir y puedan tener esta información y se puedan alimentar directamente con tu palabra para llegar a ser creyentes maduros hasta la plenitud de Cristo, como dice tu palabra. Te pedimos entonces todas estas cosas para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.